Bueno, bienvenidos a otro capítulo, al capítulo semanal de Roberto Alejos Podcast. Ya saben, no se vale que no llegues al final, siempre empezamos con lo mismo, pues que de verdad no se vale que no le encuentren la gracia al podcast, que es un podcast didáctico. Bueno, tampoco no se vale que no se suscriba, que no presione ahí la campanita para que le avise cada vez que vamos a subir un capítulo. Tratamos de hacerlo todos los jueves y nos mantenemos de esta línea. Cuesta, hay muchísimos temas importantes. Quisiéramos estar hablando ahorita del fútbol, porque la selección nacional pierde con Panamá, chamarrea Surinam, una cosa inconstante, dudosa, pero que nos dejó a los aficionados tristes. En el tema quisiéramos hablar de esa arrasadora victoria en los Juegos Centroamericanos recientes. Quisiéramos estar entrevistando a algunos deportistas que ponen muy en alto el nombre de Guatemala. En fin, temas hay de sobra, pero bueno, la vida nos puso aquí en la política desde los 22 años de edad y entonces queremos mantenernos en esa línea, devolviéndole un poco esa confianza a la población que nos ha dado, tratando de ser didácticos y entender qué está pasando, ¿verdad? Así que de eso se trata. Seguimos con un tema importante que no deja de pasar de moda. ¿Se recuerdan ustedes que tuvimos aquí al secretario general de la presidencia hablándonos de el veto que el presidente presentó al Congreso de la República en relación a esta ley que permitía que todo el dinero que se le asignó a los diputados y a las municipalidades a través de los consejos de desarrollo como fondos extraordinarios se pudiera seguir utilizando aunque se termine el año fiscal? La ley tenía muchos defectos, se debió haber mejorado y por eso el presidente la vetó, regresó al Congreso y los diputados no tenían los votos para rechazar el veto. Entonces, de una manera me parece a mí que inteligente, aunque a la gente no le gusta que yo le eche flores al vocero de la oposición, pero yo creo que Álvaro Arzú de manera inteligente le dio vuelta al tema, paró convenciendo a los diputados que la mandaran a publicar, ¿verdad? Bueno, se presentaron amparos, la Corte no entró a conocer los amparos porque dijo que en el momento que el Congreso ya la había mandado a publicar, la ley ya estaba vigente, ya no había amparo, están sin resolver porque no se dieron los amparos provisionales, se presentaron, bueno, entiendo que el PGN, el Procurador General de la Nación, que es el abogado del presidente, presentó inconstitucionalidad y ahí están, veremos. Lo cierto es que un tema tan importante, aquí tuvimos al diputado Luis Aguirre explicándonos en qué consistía cuando les dieron los primeros 10 millones de quetzales a cada diputado para que los invirtiera en sus municipalidades con sus alcaldes preferidos y llevara obra a sus municipios. Él decía, sí, votamos a favor, que necesitamos que nuestros diputados tengan obra, ¿verdad? La gente no entiende que el papel del diputado es hacer leyes, quiere verlo haciendo obra física, llevando obra, reforzando, apoyando, respaldando a su alcalde, y así nace que cada día es más grande. Hablamos de 30 millones en obras el año pasado, se hizo público. A mí me encanta hacerlo público porque de esa manera la población sabe. A los diputados les asignaron, no es que se los hayan dado en la mano, dinero para que se lo lleve a sus alcaldes, los alcaldes lo llevan a los consejos de desarrollo y ustedes, población, tienen que ver que eso se convierta en obra, en una obra aprobada por los consejos de desarrollo, que pase por todo el sistema, pero sobre todo que se vea, que veamos la obra en los municipios. Es una manera de descentralizar el tema. Lo cierto es que investigando, pues encuentro ahí a otra persona muy querida que está en la misma sintonía, pero que además nos da un argumento nuevo, y es que esta ley pues tiene ciertos problemas. Estoy hablando de la invitada del día de hoy, ¿verdad? Mariana Rosmoser Moreno, subrayo Moreno por respeto y cariño a la familia, ¿verdad? Mariana pues es abogada y notaria, es alguien experta en el tema constitucional, por herencia. Tampoco vas a hacerle publicidad al resto de la familia, pero ¿verdad? Nos hemos movido en ese mundo
del constitucionalismo desde hace muchísimo tiempo. Lo más me catedrática, ha sido catedrática universitaria, ya saben cómo es esto de la cátedra, a veces en una universidad, a veces en otra, de auxiliar, de titular, a veces hay que dejar de darla, ¿verdad? Pero hay temas importantísimos. Mariana es además parte de este Frente contra la Corrupción, ese es el Frente nombre, Ciudadano contra la Corrupción. Frente Nacional contra la Corrupción. Frente Ciudadano contra la Corrupción. Es Frente Ciudadano contra la Corrupción, que ese es un tema del que venimos trabajando. Yo ya no seguí trabajando con ustedes, pero además tiene esta otra organización de jóvenes por la transparencia, que es a mí un tema que me encanta, siempre a favor del tema de la transparencia, y es delegada de la sociedad civil y la academia ante esta Comisión Nacional contra la Corrupción, que el Congreso trató de volver la secretaría y no pasó, ¿verdad? Pero yo imagino que será lo que va a tratar de seguir. De manera que una mujer muy activa en el tema y ahora columnista. La razón por la cual Mariana está aquí es por sus columnas. Yo leo que dice corrupción, ¿verdad? Malos manejos. Una ley que realmente no funciona, ¿verdad? Así es. Mariana, perdón, la introducción tan larga, pero aquí tuvimos a Juan Gerardo Guerrero Garnica, que es el secretario general de Presidencia, explicándonos por qué no se había dado esto, no podían mandar a publicarlo, tenían que haber aceptado el veto, qué es lo que va a pasar ahora, en qué etapa estamos, pero también hemos tenido gente opinando. La gente dice, el ministro no suelta la plata. Tuvimos un podcast que se llamaba así. Bueno, la idea es que con esta ley el ministro la suelte. La obra va muy lenta. Bueno, la idea es que con esta ley la obra se vuelva más rápida. La obra no está llegando. Con esta ley la obra sí va a llegar a los municipios. Yo le apuesto a eso, le apuesto a mi amigo constituyente Víctor Hugo Godoy, secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. En fin, yo estoy apostándole a este proyecto que de una u otra manera es como el seguimiento a lo que hicimos los constituyentes cuando les dimos ese situado constitucional a las municipalidades, porque eso les da independencia. Pues darles más plata a las municipalidades contribuye a la descentralización de este país. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Ay, ahí me quedo, tacita de café. Mariana, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. ¿Verdad? Gracias a ti, Robert, muchas gracias. Pues es muy, yo te he visto, he estado viendo muchos podcasts, miro muchos podcasts también para que no se pongan celosos las otras, los amigos, los colegas, pero pues siempre tú además me los envías y me encanta, aprendo mucho, se entera uno de las distintas posiciones, posturas, uno se entera, uno tiene que estar enterado y no creo que porque estemos en alguna situación un poquito más activamente en la política, sino que todo ciudadano debe estar totalmente enterado de lo que pasa en su país, porque es no solo un derecho, es una responsabilidad para poder opinar, ¿verdad? Romper el esquema de que la gente, ser ciudadano, ser buen ciudadano es porque pago mis impuestos y porque voy a votar cada 4 años, eso es realmente una narrativa tan absurda y triada que yo creo que hay que romperla, y parte de este tipo de podcast sirve muchísimo para que la gente se entere qué pasa, cómo pasa y qué puede hacer. Muy bien. Gracias de nuevo. Pero hablando de eso, para hablar yo menos, ¿de qué se trata el tema? Es decir, a los diputados les asignan en el presupuesto, ¿verdad? Fondos extraordinarios para los consejos de desarrollo. Digo a los diputados porque es a solicitud de cada diputado a qué municipalidades van, para que el diputado sea quien lleva la obra, en teoría sea el garante de que la obra se ejecute, ¿verdad? Y entonces resulta que no se logró ejecutar la obra en el transcurso del año y por eso viene esa ley. ¿De qué se trata originalmente de la ley, Mariana? Contémosle a la población. A ver, en principio esta ley, surge una iniciativa de ley, incluso propuesta por el diputado José Carlos Sanabria y la diputada Palala, que son realmente los primeros, los promotores de esta idea, que en esencia se llamaba una ley de agilización del presupuesto.
tratar de desentrampar lo que estaba ocurriendo precisamente por las demandas de la sociedad, en el sentido de que no, está ejecutando, tienen dinero, tienen esa cantidad como nunca antes visto, siempre es el presupuesto más grande, toda la vida y todos los años va a ser el presupuesto más grande, ¿verdad? Y con la idea de lograr desentrampar esto y pasar un poco más ágilmente los procesos de licitación que llevan su tiempo y poder ejecutar esa plata, además de los problemas que hay, pero ahí me metería a otro campo, ese sería otro podcast. La idea era esa agilización. Pero tú sabes, mejor que tú, Robert, desde que estuviste en el Congreso, fuiste presidente del Congreso, cómo se mueven las aguas en un legislativo, ¿verdad? Y para que una ley como esta pasara, yo creo que a simple vista y haciendo ahorita como un análisis jurídico y político de la situación, yo creo que los legisladores vieron cómo poder quedar bien con algunos sectores para que esta ley pudiera pasar y agilizar el presupuesto específicamente en temas de salud, educación, para el CIV principalmente. El problema, por así decirlo, el dulcito pues era darle a las municipalidades ese dinero y que el mismo no regresara al fondo común una vez terminado el año fiscal, como tú sabes que así está preestablecido en la Constitución. De hecho, nosotros en la Comisión Nacional contra la Corrupción, como consejeros delegados, o sea, estamos representando a la sociedad desde la academia, desde sociedad civil, desde la sociedad civil es todo, pues empresarios, sector indígena. Analizamos la ley y nos dimos cuenta que era loable su finalidad, pero tenía grandes problemas y abría una puerta muy peligrosa para una malversación de fondos, que ha sido un problema que de hecho sucede estando los controles como están. De esa cuenta, pues tuvimos ciertas pláticas con el ministro de Finanzas, tuvimos pláticas con el propio presidente y advertimos que esto podría generar un problema a la sociedad, al país. Y esa es nuestra labor, Roberto. O sea, nosotros somos garantes de evitar la corrupción. Y por buenas intenciones que esta ley tuviera, sabíamos que adolecía de ciertos defectos. El punto es que se deja en suspenso, si no estoy mal, fue la 60, no recuerdo la iniciativa de ley 66.8, una cosa así. No pasa. Ajá. O sea, nunca llegó al Congreso. Nunca de hecho, o sea, sí. Esto se queda. Conferencia de prensa muy criticada. Así es, ¿verdad? Ahí es. Pero surge la oposición y empieza a ver cómo esta ley tiene sus ventajas para ellos y la meten nuevo con el decreto 7-2025, que ya no llevaba la agilización del presupuesto al tema salud, al tema inversión pública, pues carreteras, etcétera, y solo deja este tema de la agilización del presupuesto y el no regreso de los fondos al fondo común por parte de las municipalidades y de los CODES. Y entonces esta ley sí llega, se da. Por cierto, fue de emergencia nacional, o ¿cómo es? De urgencia nacional. De urgencia nacional. Y, oh sorpresa, la ley pasa. ¿Por qué pasa? Obviamente, esta ley, el presidente de la República tenía el derecho a vetarla. Por supuesto que la recomendación, yo incluso saqué un artículo en donde comentaba y recomendaba, como muchos otros columnistas, que esa ley tenía que ser vetada porque adolecía de inconstitucionalidad. O sea, tenía grandes puertas que conducían directamente a la corrupción. El presidente, en efecto, la veta, ¿verdad? La veta, si no estoy mal, el veto entra el último día que él tiene 15 días para vetarla. Y sucede algo increíble, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasa en el Congreso. Yo creo que yo lo llamaría una argucia de algunos diputados, en donde hábilmente encuentran la forma, al darse cuenta que no tienen las 2/3 partes del total de diputados. O sea, entiéndase que si son 160 diputados, ellos tendrían que haber tenido 107 votos para que... Rechazar el veto. Pero ¿qué ocurre? Se les ocurre a unos diputados muy hábilmente ver este decreto 7-2025
y ver el acuerdo que envía el presidente donde veta la ley, eso es un acuerdo, ojo, aquí hay que entender la diferencia entre un acuerdo y un decreto, y el acuerdo es un acto de comunicación interorgánica, en donde el Ejecutivo le manda a decir en forma oficial al Legislativo, yo veto esta ley, no estoy de acuerdo por estas razones. Pero los diputados de la oposición, entiendo que fue el diputado Arzú, el diputado, en fin, algunos diputados ahí de la oposición, se les ocurre ver este acuerdo utilizando el decreto legislativo 1816, en donde se vetan, o sea, cómo aceptan o bajan cómo se rechaza un veto. Sí. Pero un veto no es un decreto, no va en un decreto, va en un acuerdo. Sí, y digamos por lo tanto que legalmente el veto estaba bien hecho, pero como no tenía el artículo... La ley de entrada en vigencia. Ese es el argumento. Ese es el argumento. Pero un veto no tiene por qué llevar eso. Hagamos un resumen. Se asigna esta cantidad de dinero a través de los diputados, lo vamos a llamar de esa manera, para las municipalidades que los diputados escogen. Correcto. Se vuelven una gran cantidad de municipalidades en todo el país que van a recibir fondos extras, y por eso se llaman extraordinarios, a lo que la Constitución ya les da. Así es. Aprovecho para decirles, por primera vez en la Constitución se le da fondos a los diputados, a los alcaldes. Antes los alcaldes dependían del gobierno de turno, quién les daba obras y quién no. Hoy tienen un situado constitucional, ¿verdad? Y eso los alcaldes se lo gastan como ellos quieran. Y ahora les dieron estos extraordinarios. Todo lo vimos bien, sobre todo si va a ser transparente. Se sabe a qué diputado se lo dieron, qué diputado, a qué alcalde lo llevó cada diputado. Y a través de los consejos de desarrollo existe la fiscalización. Correcto. Para que la obra sea buena. Correcto. ¿Verdad? Lo ideal es que sea rápida, útil, etc. Bueno, resulta que no se logran gastar la plata. Unos se quejan que se ejemplan muy lento, que el ministro no suelta la plata. El ministro viene aquí, lo invitamos para que se defienda esa acusación del ministro no suelta la plata y dice, es diferente, ahora sí revisamos las empresas, vamos más lento en la fiscalización, en la lucha contra la corrupción, y efectivamente somos más lentos que otros gobiernos para soltar la plata porque ahora sí estamos vigilando el tema. Lo cierto es que se va a acabar el año. Ahí está la plata que se puede perder, claro. se tendría que ir al fondo común. Y entonces José Carlos Sanabria y Victoria Palala dan una conferencia de prensa y presentan una iniciativa para agilizar los trámites, que no solo era esto, sino que era también para salud, educación, desarrollo y otro tipo de temas. Esa era la parte loable de esa ley. La ley la ven como la ley de la corrupción, y hubo una gran crítica que decía, ni Yamatei se recetó una ley como esa, ¿verdad? Dejaron las puertas abiertas y entonces ya no se atreven a meter la ley. Pero los diputados sí aprueban esta ley. Y de alguna manera es la ley que estaba vigente, el 7-2025. Fue un copy-paste de esa, ¿no? Y le quitaron las cosas. El presidente la veta, el veto dice que es porque no lleva la agilización para los demás ministerios, porque no lleva el situado constitucional, sino que solo los fondos extraordinarios, y porque tiene inconstitucionalidades. Bueno, Álvaro Arzú, vamos a decir, Álvaro Arzú Escobar, cuando se da cuenta de que no hay votos, él es como el vocero de la oposición. Correcto. ¿Verdad? Dice, votos para rechazar el veto no hay, pero ¿qué pasa si le damos vuelta a ese tema? Nos aprovechamos de que no lleva fecha de vigencia. Ya hablamos aquí con el secretario general de que no necesitaba la fecha de vigencia. Claro. Ya hay otros precedentes, pero, pero convence a los diputados, hay que reconocerlo. Los convence tanto que por poco les gana la presidencia del Congreso, hay que reconocerlo, y la manda a publicar. Así es. Bueno, se presentan amparos, la Corte no los conoce porque dice que la ley ya está vigente, y ahora, ¿en qué estamos, Mariana? Porque, digamos, porque aparte que la ley ya está vigente, hay una luz roja, y esa es la razón por la que dije, voy a invitar a Mariana que haga el programa y nos invita, porque dice, esa ley como está, provoca falta de corrupción, va a ser poco ágil, bueno. Claro,
Pues ahorita estamos en un punto, por así decir, peligroso, porque la ley está vigente, esperando a ver qué resuelve la CC de esa inconstitucionalidad, en donde realmente yo como jurista encuentro 1001 motivos para declararla, porque ya expliqué un poco las diferencias de esto. No tiene por qué llevar una fecha de entrada en vigencia, porque no es un reglamento, no es una norma, sino que estamos hablando de que el veto es un acto de comunicación entre órganos, por lo tanto esa no tiene por qué llevar una fecha de entrada en vigencia, pero se malinterpreta, se hace una malinterpretación maliciosa de la ley orgánica del Congreso y aquí hacen un menjurje, obviamente confunden a la población y finalmente la publican. Y ahorita el punto es que, estando la ley vigente, nos empezamos a dar cuenta y analizando situaciones que, como por ejemplo para CG Plan, surgen presiones muy grandes al amparo del artículo, no sé si 3 o 33 o cuál es, en donde esta ley pide, o sea, otorga 5 días hábiles para que, por ejemplo, CG Plan dictamine a favor o en contra de proyectos que se presenten. Dense cuenta lo que implica, o sea, el tiempo materialmente, humanamente es imposible analizar todo lo que requiere la aprobación de una obra, ¿sí? Que tiene 1001 pasos, y esos pues los podemos ver en donde sea. Se requiere verificar el perfil, la preinversión, el dictamen, la evaluación, la aprobación y finalmente la ejecución, como para hacerlo en 5 días, con la enorme demanda que se va a estar recibiendo. Pues no va a ser un expediente. Entonces, ¿qué provoca esto? O sea, no se va a poner CG Plan a decir sí, y démosle, y eso va a ser un derroche de dinero que le puede costar, como llamé mi artículo, 5 días que le pueden costar millardos al Estado. Entonces, ¿qué puede suceder? 2 cosas. O se reforma esto, bueno, 3. O realmente se ve los peligros que esta ley tiene y la Corte entendiera, pues, que dada esta argucia legal, leguleya llamaría yo, podría votarla y decir esta ley, este veto tiene que hacerse valer, ¿sí? Porque tenía que aprobarse con 107 votos, no con 86. 2, si sigue vigente, pues sencillamente entrarle a reformas, haber un acuerdo muy, muy fuerte entre las instituciones del Estado, entiéndase aquí el MinFin, CG Plan, yo por ejemplo recomendaba que no se acepte ninguna obra. Eso es lo que va a pasar. Porque CG Plan corre el riesgo de caer en una irresponsabilidad tremenda si empieza a dictaminar a favor ese montón de obras que pueden entrar, que no llevan digamos, una fiscalización para saber en qué va a ser invertido ese dinero. Cómo, cuándo, dónde, para qué se van a priorizar. ¿Van a ser para escuelas o van a ser para las ferias? O sea, aquí estamos hablando de que no porque les den el dinero se va a hacer chinche, como lo dije en muchos espacios. O sea, se trata de hacer un trabajo fino y, ojo, no olvidar la importancia del SNIP, el Sistema Nacional de Información Pública. Todo eso aquí se caería, porque no va a haber tiempo. No da tiempo 5 días. Para que realmente se suban esto a los portales y se verifiquen quiénes son los contratistas, cuál va a ser la obra. O sea, esto es delicadísimo, esto abre la puerta a la corrupción. A ver qué peligroso, porque veamos escenarios, dice mi amigo, yo no soy de hacer escenarios, pero sí, digamos que hay. Escenario número 1 es, no pasa nada, dicen en los reels de los perritos, no pasa nada. Es decir, la Corte no resuelve el recurso de inconstitucionalidad, se queda la ley vigente, y eso se convierte en un caos porque hay muchos temas que no se pueden cumplir, y entonces, lejos de poder agilizar la plata, se va a entorpecer más, sobre todo este corto tiempo que tiene ese plan. Ese es el primer escenario. Se cortan los filtros de transparencia totalmente, que para eso se van los filtros de transparencia, los 5 días no alcanzan, los consejos van a parar rechazando todo, y va a salir peor el caldo que los frijoles, ¿verdad? Ese es escenario 1. Escenario 2,
la Corte concede en la inconstitucionalidad, por lo tanto la ley queda anulada, se cae. Sin vigor, se cae, y entonces el Congreso tendría que aprobar otra nueva ley. Correcto. En donde hay dos escenarios también, digamos que del escenario 2 hay 2A y 2B. ¿La pasan los diputados de oposición solos o hacemos una ley o se hace una ley de común acuerdo con el presidente de la República, ¿verdad? Con la bancada oficial ahora, ¿verdad? Para que se corrijan estos temas que CEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas está diciendo, cámbienle esto o no va a funcionar. Correcto. ¿Verdad? Y hay otro escenario, Mariana, y es que aprovechando el diálogo que se abre y se abrió y que tiene un gran resultado cuando se está discutiendo el presupuesto, porque hay unos que están aprobando leyes, sentarse oposición, partidos aliados, aliados a la oposición, aliados al gobierno, partido de gobierno, y hacer una nueva ley que llene todos los intereses de los diputados y los alcaldes, que eso incluye los extraordinarios, pero que también algo para el presidente donde se pueda agilizar la obra en materia de salud, de desarrollo y otros temas, y sacar una ley que sea una ley temporal. A mí no me gusta ese tema, no nos alcanzó el tiempo, pongamos una ley, les debió haber alcanzado el tiempo y la Constitución se debe de respetar y decirse, no se lo gastaron, se regresa al fondo común. Pero como decimos siempre, por esta única vez, pasemos esta ley porque el gobierno está aprendiendo o porque todo está muy lento por la fiscalización y pongámonos de acuerdo en una ley. ¿Estamos de acuerdo? Que esos son los escenarios. ¿Sí? Básicamente sí, esos serían los escenarios. Y ojalá, yo desearía, dentro de esos escenarios, que la Corte cumpla su labor, entre a analizar a fondo y que examine la propia Constitución. En su artículo 178, si no estoy mal, dice claramente cómo funciona el veto, cómo debe rechazarse un veto. No llegan a los votos, por lo tanto, todo lo demás es realmente, bueno, como lo dijo creo que una diputada, no recuerdo, dijo, eso es una argucia la que están utilizando para violentar la Constitución y desconocer un veto que realmente entra en tiempo, no tiene por qué llevar. Y yo prefiero... De acuerdo a tu análisis, debería declarar la inconstitucionalidad por la forma en que se manejó el veto o porque tiene otros artículos que también son inconstitucionales dentro de la ley. Yo pensaría que por la forma en que se manejó el veto. O sea, suficiente. El 178 ellos lo violaron. Tienen que ser las 2/3 partes y hay jurisprudencia al respecto. La Corte siempre ha respetado el quórum que tiene que haber para determinados actos legislativos. Y esto no es negociable, esto no es interpretativo. Aquí no se va a interpretar si esta ley tenía que ser... O sea, empezando porque en el pasado jamás un acuerdo gubernativo en donde iba un veto, ¿sí? Un presidente llevaba fecha. Sin embargo, uno puede decir, el error no es fuente de derecho, pero es que esto no es error, es que no tiene por qué llevarlo, ¿ya? Un acuerdo gubernativo sí, porque va a generar una norma, leyes, disposiciones de interés común. Esto es un acto de comunicación. El presidente dice, esta ley la veto, o sea, no la sanciono, la veto, no debe pasar por tales y tales razones. Si los diputados estaban en contra de ese veto, tenían sí o sí tener que tener y cumplir con el 178 de tener los 2/3 partes del total de diputados. No los tenían y por eso es que se van a buscar. Los diputados de oposición encontraron esto, los diputados argucias leguley, vieron ahí, digamos, hagámosle caso a que este cuate tiene la razón, mandémosla a publicar. Ahí está publicada. Claro. Así es. Y porque conviene dentro de todo, Robert, conviene eso. Pero aquí la luz roja de por qué decimos volver a hacer un podcast sobre ese tema es si la ley no es declarada inconstitucional por la Corte y se queda esa ley, es una ley que no va a funcionar. Totalmente. Los diputados no van a poder, los alcaldes, ya dejemos hablar a los diputados, no van a poder hacer uso de los fondos porque se va a quedar todo entrampado por la forma en que se manejaron los plazos, los términos, todo. Y date cuenta el peligro. Estamos diciendo, vamos a hacer un poco la analogía como cuando se le da dinero, a ver, tú le das a tu hijo la mesada
y le estás diciendo yo te doy 200 quetzales mensuales. Si de ese dinero al fin de mes tú me tienes que reportar en qué gastaste y si te quedó, pues vamos a negociar si te dejo esa parte o la devuelves y yo ya luego, si te quedaron 20, pues entonces yo ahora te vuelvo a dar 200, pero, perdón, te voy a dar 180 porque tienes 20 a tu favor. O sea, todo esto es lo que finalmente se elabora año con año para cuando todo ese dinero no utilizado se devuelve y se fiscaliza, ahí entra la Contraloría General de la Nación, se ve en qué se invirtió, qué faltó, pero en esta ocasión este muchachito se queda con el dinero, probablemente no utilizó nada y le vuelve a venir otro. ¿Te das cuenta de eso? O sea, eso es tremendo. Habría que legislar o decir lo que te sobró se va al ahorro, que es el fondo común. Correcto. ¿Verdad? Y aquí se comenzaba de este mes. Así, si no pueden tener va a agarrar mucha plata y va a agarrar un poder incontrolable. Después va a comprar su carro con lo que ahorra. Exacto. Pues y entonces ya no va a pedir permiso. Y ojalá fuera para inversión del Estado, del municipio. Pero sabemos lo que ha pasado. Si con los controles, pues no son necesariamente los carros del Estado los que se compran, sino que son para ellos, ¿qué va a pasar? No puede haber fondos paralelos departamentales. O sea, de lo contrario estamos también amenazando, violentando la Constitución respecto a la anualidad del presupuesto. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Mariana, yo quiero dos temas. Me voy a aprovechar, voy a decir yo de dos temas. Uno es por qué la necesidad del diálogo, ¿verdad? Que no se está dando y es urgente. Porque yo entiendo y comparto la postura de los diputados. No se pudo gastar el dinero porque el proceso fue exageradamente lento. Por esta única vez, dejen que los alcaldes puedan usar el dinero el año entrante y no se vaya al fondo común. Está bien, estoy de acuerdo, tengo mis dudas desde que nunca se les debió haber dado si es legal o no darles extraordinarios, pero en eso estoy, ¿verdad? Se pudo haber mejorado eso metiendo los ordinarios y metiendo los otros temas que el presidente quería para poder agilizar la obra. No se da por falta de diálogo. Desde un principio se rechaza la ley de José Carlos y de Victoria. Se burlan de ella, la atacan, pasan la de ellos y al final estamos metidos en este embrollo. Ese es un tema que yo quisiera aprovechar y hablemos de diálogo. Diálogo y diálogo. Dos, sí. ¿Por qué no nos gusta la transparencia? Y tú que estás en ese frente y en esas organizaciones a favor de la transparencia, que estás en esta Comisión contra la Corrupción y todo. El segundo tema que yo quiero tratar es, ¿por qué no nos gusta la transparencia? A mí, como presidente del Congreso, la transparencia me sirvió un montón. Pero nosotros aprobamos la ley de libre acceso a la información. Pues todos los gastos tenían que ser publicados. Llegaba un diputado y me decía, presidente, quiero viajar. ¿Cómo no? ¿Verdad? Solo ahí te acordás que de acuerdo a la ley de libre acceso a la información, ahí tiene que salir públicamente la invitación. Tiene que salir públicamente la agenda de lo que vas a ir a hacer al evento. 3, yo voy a subir cuánto me gasté en los pasajes, cuánto me gasté en viáticos, y hay que presentar un informe de resultados del viaje, ¿verdad? Y entonces al poco tiempo venía el diputado y me decía, fíjese, ya no me voy, presidente, ya cancelé mi viaje, ¿verdad? Porque ni modo, no había invitación, o la plata que están pidiendo era mucho más, o sea, que se vas a comprar el pasaje más alto. Eso es lo que la transparencia te puede ayudar dependiendo de qué lado estás. Y la tercera, la participación de la sociedad civil, que es otro tema en el que estás muy metida. O sea, ¿cómo hacemos para politizar a la población? Y te voy a explicar por qué. Aquí la población debería estar presionando para que la Corte declare la inconstitucionalidad y eso abra las puertas a hacer una ley mejor para que además de los citados extraordinarios les lleguen los ordinarios, ¿verdad? Y para que haya agilización en otros temas. Pero si no creamos la costumbre de que la población se meta, presione
exija, vigile qué va a pasar en lo que viene. Si la población no va a opinar en candidatos al Tribunal Supremo Electoral, candidatos a la CC. Por supuesto. ¿Qué opinas de pues, que aprovecharme esos tres temas, verdad? Diálogo, transparencia. Diálogo, la transparencia. Politización de la sociedad. Politizar a la gente. Totalmente. Mira, comenzando por el diálogo, yo creo que hemos tenido una experiencia muy nefasta, muy dolorosa a lo largo de la historia, incluso desde los acuerdos, desde la firma de los acuerdos de la paz. Mira cuántas cosas han quedado ahí inconclusas, cuántas cosas, cómo se logró sentar a los sectores y finalmente hemos avanzado, porque sí hemos avanzado, sería iluso decir que no y sería también muy cruel, pero la confianza, pensaría yo que es uno de los principales elementos que fraccionan la ejecución, la realización de un diálogo sincero, porque diálogos hay. Por todas partes hay diálogos, nos sentamos y dialogamos, en la presidencia, en el Ejecutivo hay diálogos, pero ¿con qué sinceridad se sientan los sectores a hablar? Porque yo observo, y para ser muy sincera, estando en varios espacios donde se dialoga, se dice una cosa en la cámara, se dice una cosa ante el micrófono, pero se está diciendo otra, y siempre hay una especie de una jugada interna que hay que decirla con prudencia, de qué bando estás, porque tristemente hay bandos, en lugar de ser uno, todos por Guatemala, no corrupción, desarrollo, pero hay demasiados intereses, hay demasiado dinero que está flotando en el aire y que no está siendo invertido, así de simple. Y ahí surgen precisamente las narrativas destructivas, que muy hábilmente han sido creadas para desvirtuar y romper precisamente el diálogo sincero. Si se valorara sobre todo la confianza, la transparencia en el diálogo y que las finalidades y los intereses fueran realmente los mismos, o sea, fueran comunes, entonces habría un sincero diálogo, un franco diálogo entre las partes. Pero hoy por hoy vemos a un ejecutivo temeroso, tiene miedo de en quién confiar. Por eso es que también se encapsulan, hasta cierto punto los entiendo, pero lograr abrirse y saber detectar quiénes realmente sí pueden ser aliados de ellos para, ojo, tenemos que jugarnos, o sea, es como el empresario, tiene que también jugárselas y creer un poquito en que puede fallar o puede ganar, pero el que no arriesga no gana. Y trascender un poquito de eso y sentarse a dialogar con personas y aliados estratégicos muy, muy clave en este país para que esa dinámica, porque el diálogo que va a llevar acuerdos, ¿no? Puntuales, no abarcar tanto, no podemos abarcar todo, estamos en tal situación, en tal desgracia que no podemos arreglar todo, pero si nos sentáramos a dialogar por lo menos sobre 3 puntos, generar y desplazar confianza sobre esos 3 puntos, y que esas personas, esos aliados estratégicos, se convirtieran en réplica orgánica, en cajas de resonancia, este país lograría evitar incluso ese dimes y diretes. Tú sabes, por eso dice guatebolas, porque literalmente lo que un grupito está diciendo, lo dice otro, y ahí es donde se fraccionan y se fracturan las confianzas. Entonces, yo analizo muy de cerca cómo lo que se habla a lo interno no es lo que se habla a lo externo, lo que se dice a la prensa. O sea, entiendo que tiene que haber estrategia, no le puedes decir todo a todo el mundo, pero sí puedes trabajar con tus aliados estratégicos y volverlos cajas de resonancia para que tus proyectos tengan sostenibilidad. De lo contrario te quedas solo y encapsulado y no tiene credibilidad. Observo eso con el bando oscuro. Ellos logran desplazar sus confianzas muy grandes, las desplazan, las logran entablar, porque tienen una finalidad en común, sus intereses, plata. Y cuando ellos tienen su objetivo claro, vale madre la confianza, pero ellos, la despliegan. Yo lo que veo es que se organizan. Y no los estoy metiendo en esa chamarra, pero digamos, por algo se llaman el crimen organizado. Totalmente. Porque ahí hay jerarquías, hay donde mando, hay lealtades, hay tareas designadas, y entonces se vuelve un equipo, tiempo, respaldo. De verdad se organiza. Sería interesante analogar su estrategia, más no la finalidad. Yo observo como una desinformación, cuando hemos estado
en las propias reuniones en donde me constan los hechos, estás escuchando la verdad, la intención de una ley, por ejemplo, y le escuchas del presidente, y cómo de repente se encarga la dinámica, todo lo que se ha conocido como el famoso pacto de corruptos, cómo desvirtúan, e inmediatamente gente que no está en el gobierno, gente que no está con ellos, que probablemente no sea ni corrupta, pero inmediatamente replican esa información. Bien. Entonces esa dinámica no existe. Mientras que el otro lado tampoco promueve el diálogo, porque digamos yo he aprendido, por ejemplo, y lo voy a hacer así muy claro, ¿verdad? La gente de semilla, raíces, toda esa gente, uno no puede hablar algo que no les guste. Usted porque es corrupto, usted porque es pariente de fulanito. O sea, no promueve el diálogo tampoco. Ahí la confrontación que se gritan en el Congreso, te gritan en la calle, pues una cosa espantosa. Tremendo. Que no promueve el diálogo. Tremendo. Y si no hay diálogo, pues no hay acuerdos. Y si no hay acuerdos, no se logran estrategias, trabajo, desarrollo. O sea, finalmente es una cadena. Urge el diálogo. Urge el diálogo. Urge. Tema 2. Tema 2, la transparencia. Yo creo, Roberto, que no nos gusta la transparencia y somos un país a la larga con muchos sistemas y controles, entiéndase, Guatecompras, el SNIP, etcétera, que son de hecho los que utilizan los periodistas de investigación, etcétera, para enterarse de cuánto gana, cuánto se invirtió, en fin, pero todo queda se suben a los portales, la gente se entera, pero no hay acción. Por 2 razones. Y ahí vamos casi a caer en la tercera. La ciudadanía se le incrustó un miedo muy grande tras la historia que hemos vivido, que no solo es reciente, o sea, incluso yo era muy, muy chiquitita, pues estamos hablando de esos miedos entre bandos, entre la izquierda, la derecha, el comunismo y encima de todo esas malinterpretaciones, y que yo la llamo incluso esta ignorancia porque no la logran entender ni discernir sus diferencias. Y la transparencia finalmente es abrirse, o sea, vamos a un diálogo transparente, un diálogo de confianza, es develar lo que tú realmente eres, tienes y cómo lo administras, y cuando eso sucede, a muchos no va a interesar, porque estamos construidos sobre un sistema totalmente corrupto, impresionantemente operante para el mal. Fueron años y décadas de fraguar esa estrategia, esa línea de corrupción tan buena que finalmente da de comer a muchos, Robert. Y eso a la larga para el desarrollo, porque esta gente que supuestamente no es corrupta, sucumbe a actos de corrupción, pero tienes la cartera, pero tienes el comercio, o sea, el sistema se autodefinió de tal forma, se construyó, y para ahí sí funciona el diálogo, funcionaron las confianzas, como te repito, porque el target era el dinero, era mi interés. Cuando tú lo quieres revertir y hacerlo en una forma, llamémosle ahí, social, ahí vamos a entrar en un campo del socialismo, pero hay que entender, cuando los impuestos se invierten y regresan en inversión, porque se utilizaron conforme a las técnicas de transparencia, trazabilidad, digitalización, o sea, tú cuentas el dinero, puedes verificar cómo ese dinero fue invertido, que es lo que no va a pasar ahora con esta ley. Entonces tú dices, wow, tengo un hospital de primera, como que fuera Noruega, que son países socialdemócratas principalmente, pero eminentemente capitalistas. Ojo, y la gente no logra entender eso. O sea, son países que promueven la industria, son países que promueven el desarrollo, en donde no se le está diciendo quitarle al rico para darle al pobre. No, se trata de que invertimos, tributamos y se reinvierte eso y tengo el beneficio. Ese es un análisis que digamos que en materia de transparencia, pero también en tema de desarrollo, algún día habría que hacer el análisis, ¿verdad? Porque me encanta en el caso de los países nórdicos, ¿verdad? La mayoría son socialistas, socialdemócratas. En mi época, digamos que era el tema de Olof Palme en Suecia, o sea, eminentemente socialista, en un socialdemócrata, porque hay un sistema, no es un socialismo impuesto, sino que por elección. Correcto. En donde, ¿verdad?
el Estado maneja, ¿verdad?, todo lo que sea necesario. Funciona. Pero tiene dos cosas totalmente contradictorias. Son, número uno, en un montón de temas empresariales, ¿verdad? Donde son un tema empresarial abiertos, competitivos, y eso es lo otro. Estamos hablando de todos los países nórdicos en ese tema. Y dos, mantienen la realeza, ¿verdad? Vamos a hablar un día de ese sistema. Eso es interesantísimo. De hecho, nos está pasando, digamos, en España. España no es lo más competitivo en el mercado europeo, pero digamos entra tarde inclusive a la Unión Europea, pero digamos que está en manos de un gran socialista, pero mantiene la realeza y se mantiene dentro del mercado produciendo, bueno, es el país número uno en turismo, con una vocación de servicio. Total. Y no digamos todos los temas de alimentos, todo. Han fracasado un poco sus empresas, claro. Porque no son lo mejor, pero digamos que está ese ejemplo donde hay una mezcla, producto del diálogo, de la transparencia. Correcto. Bueno. Y mira qué curioso lo que me dijiste ahorita, hablando de la realeza, ¿verdad? Se supone que la realeza es de los movimientos, de las instituciones más conservadoras que hay. Y curiosamente, no lo digo yo, hay opiniones que dicen, si algo tiene de socialista una institución, es la realeza, porque vive literalmente de Estado y prácticamente sin trabajar. Si es socialismo de Estado, lo mantiene. Pero algo les da mantener la realeza. Vamos a analizar ese tema para entrarle al que a mí me interesa muchísimo por lo que viene. Y digo, ¿por qué por lo que viene? Ya lo dijimos hasta la saciedad. El capítulo de la semana pasada del podcast es la elección del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de una comisión de apenas 5 personas, ¿verdad?, que le va a proponer al Congreso de la República 20 nombres para elegir 5 titulares y 5 suplentes para integrar el Tribunal Supremo Electoral. De ese tribunal que va a organizar, ¿verdad?, y llevar a cabo 2 elecciones. Es la elección que viene y la elección dentro de 4 años después de la que viene. Depende del futuro de este país. Totalmente. Ahora que se habla de fraude, de que el manejo del sistema, no sé qué, o sea, cuando se habla un montón de tonteras, porque realmente sabemos que la forma en que se maneja el voto en este país, que se de los más controlados. El tema, vas, votás, se recibe tu vecino el voto, lo echas en una bolsa plástica, lo cuentan enfrente de todos los representantes fiscales, de los partidos políticos. Y es la población la que está presente. Ahí está. Bueno, importantísimo, ¿verdad? Pero vamos a fiscalizar como ciudadanos, vamos a estar diciendo, fulano no porque ese me robó tal cosa, mengano no porque ese, mire, le pegaba a su mujer y yo era su vecino, ¿verdad? O sea, claro. Menganito no porque ese me cobraba para hacerme ganar cuando yo estudiaba. O sea, vamos realmente a volvernos como sociedad civil, tenemos que volvernos, claro. Y no es que seamos soplones, ¿verdad? Como dice, yo no soy soplón, no. Es que la participación ciudadana y amarrado a la fiscalización, ¿verdad? Y a la transparencia está en decir públicamente por qué no, ¿verdad? Inclusive la ley electoral permite que las organizaciones sociales hablen mal de un partido, no bien, para que no le hagan propaganda, pero claro. Sí la obligación de hablar mal. Viene la CCI, de segundo grado, ¿verdad? Que lo que llamamos elecciones de segundo grado. Aquí el presidente nombra a uno, ¿verdad? Ahí no hay para dónde. Las Cortes nombran otro, la San Carlos tiene que elegir a uno, el Congreso tiene que elegir a otro. Estamos hablando de cinco magistrados titulares y otra vez suplentes nombrados. Vamos a decir lo que no ha pasado otras veces. Ese no porque me consta que su tesis es falsa o claro. Me consta que la maestría no es de verdad. Me cosa todo, pero además viene fiscal general de la nación y jefe o jefa del Ministerio Público. Importante. ¿Verdad? Aquí en la elección pasada, la Corte Constitucional, no estoy criticando a esta Corte, ¿verdad? Ofrecí y he cumplido no ser duro con esta Corte y darle, ¿verdad? A la presidenta, sobre todo, le estoy dando mucho beneficio de la duda porque la conozco y todo lo que está haciendo. Pues la Corte anterior obliga a esas comisiones de postulación a que suban a doña Consuelo porque era la mejor punteada. Ella no iba entre la lista de candidatos que tenía que elegir el presidente, Yamatei. Y prácticamente la obligan a subirla y nadie dice nada en ese tema.
toca elegir al Contralor General de Cuentas. Y es que el Contralor General de Cuentas, si dice, Roberto Alejos no puede ser candidato porque venían a presentar una denuncia del 2010, cuando fue presidente del Congreso, y la vamos a investigar, y ya no tengo derecho a finiquito, sí. ¿Verdad? Además, esos delitos duran 20 años, ¿sí? Sí. Entonces, él puede parar a cualquiera. De hecho, el Contralor paró, y lo digo aquí públicamente, y lo invito a la tacita de café si quiere, pero con una sola denuncia no le dio finiquito a candidatos que ya estaban inscritos para quitarlos del camino. Importantísimo. Pero vamos a elegir rector de la Universidad de San Carlos. Solo votan ellos, ¿verdad? Uh-huh. Pero la población tiene mucho que decir ahora que ya se dio cuenta que el rector juega un papel importante, ¿verdad? Decirle, ese no. Si era mi vecino y se robaba los perros del vecino, o hacía unas parrandas escandalosas y todos salían desnudos a la calle, qué sé yo. Pero si la población no se politiza, es mi tema ahora. Ya no hablo de fiscalicemos, participación ciudadana, no, politicémonos. Conozcan, nos guste o no nos guste, la clase política es la que gobierna. La Constitución lo dice bien claro. Ahí están las píldoras de Aquiles Fallase, ¿verdad? Sean cápsulas, no me río porque les digo píldoras. Ahí están las píldoras, ¿verdad? Que son mucho más. Esas cápsulas legislativas, ¿verdad? En donde dice, el poder lo tiene el pueblo. Quien lo delega a través del voto en un funcionario público, ¿verdad? Sí, el poder tiene la población la obligación de decirle, pero no en ese o no en esa. Uh-huh. ¿Qué hacemos para eso, Mariana? ¿Cómo hacemos para que la gente se politice? Primero que nada, yo creo que este tipo de espacios son fundamentales. Hay que hacerlos más, hay que hacerlos por todas partes, y la sociedad tiene que estarse reuniendo, convocarse, pero también actuar, porque yo miro un desgaste en la sociedad civil en donde por supuesto que está enterada, hay muchos esfuerzos, hay espacios, hay personas incluso que a título personal interponen acciones ante la corte, etcétera, pero no hay cohesión. Y ahí suceden las cosas fatales. Yo detecto principalmente dos. Volvemos a lo mismo, a lo franco del diálogo, que a la larga también preservan sus intereses, y dos, los egos, Robert. Yo siempre pongo este ejemplo. Ningún partido de fútbol, ningún equipo puede tener 20 goleadores. Todos juegan una labor, todos tienen unas aptitudes para jugar, por eso son futbolistas. Este es delantero, este es defensa, este es el goleador. Permitir que las personas que tengan las habilidades para ser el goleador goleen, porque eso nos va a llevar a ganar a todos. Y finalmente, todos, que es un concepto que aquí no tenemos, y por eso volvemos a lo de socialdemócratas, porque muchos quieren tener de todo y no un poquito para los demás, y lo interpretan como comunismo, ¿verdad? Sino que se trata de dar, pero porque nos pertenece. Ahí me refiero a impuestos. En este caso, si me refiero a accionar, la foto, ¿quién tiene que ser el accionante? Y Dios guarde y esta se va a llevar las palmas. A mí lo que me interesa es que si hay objeciones, ¿por qué no generar esos? La conjunción, la cohesión de tanques de pensamiento, de organizaciones, etcétera, para estar ejerciendo la veeduría ciudadana y por ende la fiscalización. En las comisiones de postulación es muy importante analizar a quiénes vamos a impulsar, por lo menos en el gremio mío, en el gremio de abogados. Ha habido grandes esfuerzos. Yo incluso participé en una comisión de postulación, iba en 4º lugar, sabíamos perfectamente que no íbamos a entrar, pero ganamos en esa oportunidad en la capital. Y entraron 2 buenos elementos y se hizo una gran labor respecto a eso. Entonces, primero que nada, yo retornaría. Ahí sí que en respeto y como constitucionalista respeto muchísimo y enaltezco a la Constitución. ¿Qué dice el 113? Sobre esos principios yo estaría basándome para elegir y apuntalar y empujar a personas que entren a estos puestos. La honorabilidad, la capacidad y la idoneidad. Hoy por hoy no tiene ningún sentido, porque sabido está que ese montón y ese bagaje de títulos, de diplomas, en fin, son o falsos, comprados, o muchos están bien ganados, pero no me va a dar la credibilidad
ni a sustentar la honorabilidad de la persona. Y la honorabilidad no es la ausencia de denuncias, no es la ausencia de ser una persona que, pues porque como todo el mundo es inocente y se presume su inocencia hasta, por supuesto, pero yo creo que no, usemos los dos dedos de frente, hombre. ¿Quiénes han tenido una trayectoria digna ante la sociedad? Que se le reconozca. Ha estado metido en líos, no estaba metido en líos. Es una persona que tiene problemas, que tiene, o sea, se sabe. Se sabe. Por supuesto que no es por eso atacable y juzgable de una vez, pero yo prefiero que tenga menos títulos una persona que va a ocupar un cargo como eso, pero es una persona que respeta la Constitución y durante su trayectoria se ha notado que ha cumplido y se ha comportado al amparo de esos principios. Y eso, no necesitamos ni estudios, ni sentencias, ni dictámenes de la CC. Necesitamos sencillamente el ojo clínico lógico, con el criterio de la lógica de saber quién realmente responde a un sector corrupto y quién no. Por supuesto que va a haber gente que va a atacar porque me cae mal, porque me debe, porque en fin, eso estamos claros, pero el punto es que hay cierta lógica y la tendencia general de un pueblo a decir, esta persona yo la reconozco como honesta, como honrada, cómo ha sido su trayectoria en su vida. No su vida privada, eso es otro rollo. También cuenta. También cuenta, por supuesto, pero suponte, puede haber una persona con principios inquebrantables, en fin, etcétera, pero se ha divorciado, ¿verdad? Ya por eso yo lo tacho. El problema son esas tablas de gradación. Y fíjate, hay muchos esfuerzos ahorita, precisamente dentro del espacio que tengo el orgullo de coordinar, Jóvenes para Transparencia, han asistido a muchos talleres en donde se le está instruyendo a la población joven a entender cómo funcionan las comisiones de postulación, qué labor importante tienen y cómo se valoran. Sabes que han hecho réplicas, ejercicios, han hecho simulacros. Ajá. Y han elegido en esos simulacros a fiscal, a contralor, todo, con el ánimo de entender qué valoración se le debe dar a cada rubro. Porque imagínate cuántas personas tienen 70 títulos, pero se sabe de sobra, y tiene 30,000 denuncias, tenemos un bagaje de... Sí. O sea, yo creo que aquí debe privar mucho el sentido común y rescatar el 113 de la Constitución. Yo voy a aprovechar, Mariana, ya que para cerrar el programa, a dos temas. Número uno, la intención de este programa era prender la luz roja. Si la ley S7-2025 se queda como está, no va a funcionar. Abre las puertas no solo a la corrupción, sino que va a mantener el proceso exageradamente lento. O probablemente inoperante. Así es. Y de todas maneras no se van a poder. Si las instituciones no quieren caer en corrupción, lo que van a hacer es literalmente rechazar y más lentitud vamos a tener. Dos, yo voy a insistir en el tema diálogo. Ahí está la propuesta del presidente. ¿Era mala? Bueno, es una base para discutirla, sí. Como también es base el 7. No esperemos a que la Corte diga si es o no inconstitucional y que se sienten las bancadas a elaborar una nueva que funcione, porque estamos de acuerdo que la plata se debe seguir usando y que haya agilización. Me quedo con eso. Digamos, ese era el motivo de este tema. Pero, en resumen, población, ¿verdad? Que se involucre. Sí, como dice la gente. Mire, mucha, ¿verdad? Aquí el momento es eso, participación ciudadana, participación por la transparencia, no. Politicémonos y denunciemos, porque miren, el 113 ha sido mal usado para parar candidaturas a puestos de elección popular. No fue para eso, porque los requisitos están en la ley y la población decide, ¿sí?, con su voto, que es por eso urge politizar a la población, si llena los requisitos o no de honorabilidad y todo lo que tú quieras, pero es un puesto de elección. Que hoy es el 113 lo hicimos y lo dijo ya Catalina Sobranis, una de mis maestras en la Constituyente, decir, para los funcionarios públicos. Primero, ¿verdad? La Oficina de Servicio Civil debería tener escrito el 113 en todas partes para que no le den plaza a ninguno que no lo llene. Claro. Y aquí las comisiones de postulación deben parar al que no llene los requisitos del 113
y no pasarlo a quien tiene que elegir. O si usted es diputado, si usted es parte de quien tiene que elegir cualquiera de los cargos, recuérdese, ¿verdad? El 113 se hizo para esos funcionarios públicos y tienen que llenar esos requisitos, o de lo contrario, más de lo mismo. Eso. Y eso no se da si usted no participa, especialmente. Jóvenes por la Transparencia, participación ciudadana. ¿Sí? De eso se trata. De eso se trata. Mariana, muchas gracias. A ti, algo Robert, duro ahí para despedir. Pues bueno, yo me apalanco precisamente. ¿Cómo? Lo que tú estás diciendo, las normas son claras. No tratemos de extrainterpretarlas maliciosamente. El 178 estaba clarísimo. Sí. ¿Por qué encontrar esa argucia? Y aquí está el 113, clarísimo. ¿Por qué encontrar cómo verle la vuelta? Por preservar intereses. Yo creo que es hora ya de parar la corrupción en este país. Los que saben, ¿verdad? Y son buenos en eso, lo van a aprovechar. Así es. Pero para eso está el sistema. Para eso está el sistema, para eso creamos esos pesos y contrapesos, incluyendo a esa Corte Constitucional que tiene que velar para que ningún funcionario público viole la Constitución. Así es. Y a participar, hay muchísimos espacios. La gente cree que participar es lanzarse. Tengo participar, no se trata de eso. No, es sencillamente incluso opinar escuchando todas las partes, porque la gente también solo se nutre de una misma información y la convierte en verdad. Yo creo que hay que investigar un poquito más allá y darse cuenta que probablemente lo que estoy viendo aquí no es lo que hay allá. Y eso es una forma de participar. Salud. No se vale que no haya llegado hasta aquí, ¿no? Mi señora Parada, no se vale muchas veces, de verdad, no se vale que sigamos como estamos, no se vale que usted no participe, y hay mil formas de participar. Esa es la verdad. Y sobre todo fiscalizando, denunciando, haciéndose presente cualquier acto que público. Se acerquen las instituciones. Que se acerquen a todas partes. ¿Verdad? Se les recibe. Bueno, yo creo que no ofendimos a nadie. Hasta hablamos bien de todo el mundo. ¿Verdad? Pero si se siente ofendido o si quiere tener una platicadita como debe aquí de ser. Esperamos. ¿Verdad? Una tacita de café y todo lo arregla. Aquí estamos. Recuérdense, ya está arriba, que decimos nosotros, el último capítulo del Club de Libro de Club de Lectura con Alfonso Portillo. Ya vamos a anunciar que viene. La otra semana vamos a estar estamos grabando capítulos separados con Emetra para informar sobre el tránsito y todo lo que está haciendo Emetra para ir contra la corriente y tratar de mejorar el tema. Pero sobre todo, aquí estamos ya previo al cierre de año con todavía mucho que hacer. Nos vemos, hasta el próximo capítulo. Gracias.